Saludos amigos deportistas y bienvenidos a otro podcast de El Trabuco Deportes, que como todas las semanas te lleva a lo último que está pasando en el mundo deportivo, como siempre a mitad de semana, para preparar el ambiente para nuestro programa grande los sábados al mediodía desde 24 Marketplace, presentado a ustedes en vivo por Facebook de Telemundo Puerto Rico y presentado a ustedes por 24 Marketplace, también Rive TV y Universal. Bueno, hoy vamos a hablar del tema del momento, que tiene que ser la burbuja del BSN. Qué accidentado ha sido todo este proceso, licenciado José Solá, director de torneo, que ya está con nosotros aquí en el podcast del Trabuco Deportes. En síntesis, ha sido un proceso bastante interesante, pero al mismo tiempo lleno de altas, de bajas, de tropiezos, de adelantos. Póngame usted en contexto lo que ha sido esta experiencia. Muy bien, la experiencia, primero, gratificante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo deporte y estoy seguro que el pueblo de Puerto Rico lo necesitaba tanto como los que estamos trabajando dentro, ¿verdad? Luego de eso te tengo que decir que ha sido un reto absoluto. Desde el primer día parecía una locura celebrar una burbuja sabiendo que contábamos prácticamente con una fracción de lo que invirtió la NBA, por ejemplo, en tratar de sacar un producto del estilo burbuja. A ellos les quedó muy bien y nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de sobrevivir durante el proceso. ¿Qué nos ha ayudado? Que hemos estado muy bien organizados, estamos enfocados, teníamos los objetivos claros, sabíamos que teníamos que hacer mucho con poco, pero yo creo que la base de todo el éxito que se ha visto hasta el momento ha sido producto del esfuerzo y de las ganas que tiene todo el equipo, ¿verdad? Y cuando digo todo el equipo, estamos hablando del personal interno administrativo del BCN, jugadores, las franquicias con todos sus componentes, televisión, streaming, los auspiciadores. Se ha montado todo el mundo, la prensa en el barco, y estamos tratando de entregar un producto que sea satisfactorio para la gente. Muy bien, dele like, dele share, dele follow a este video. Puede comentar también y dejar su análisis y su comentario en esta conversación del Trabuco Deportes y su podcast. Lo más reciente, lo de la ventana. Evidentemente, 2 días donde ustedes tuvieron que detener toda la actividad a raíz de que el equipo nacional estaba activo en su segunda ventana clasificatoria rumbo al AmeriCup 2021. No es la circunstancia ideal para ustedes, después del esfuerzo que se ha hecho, en unas circunstancias extremas, tener que detener su torneo. ¿Qué efecto ustedes vislumbran que esto va a causar en un torneo que ya está en sus postrimerías y de cara a unos playoffs? Pues mira, ha habido impacto de dos tipos. Ha habido un impacto financiero y un impacto deportivo, ¿verdad? Una cosa es que nosotros podamos hacer los ajustes para que el proyecto no se dañe, ¿verdad? Y tenga la continuidad y podamos cerrar con broche de oro lo que entendemos comenzó muy bien. Eh, pero no puedo mentir, ¿verdad? El impacto ha sido importante. Hay un impacto de unas franquicias que tenían que haber abandonado las instalaciones del hotel el día 29 y el día 30, ¿verdad? Y todavía van a estar consumiendo cuartos y todos los gastos por unos días adicionales debido al parón y a la extensión, ¿verdad? Del término en calendario de nuestra serie regular. Y también el impacto deportivo ha sido uno inicial, que es de equipos que están perdiendo jugadores que son claves para darlos a la selección, que no digo que no apoyemos la selección, todo lo contrario, nosotros, ¿verdad? Siempre orgullosos de nuestro equipo y esperemos que el resultado en el segundo partido de la selección sea favorable. Pero hay un impacto ahí en dos cosas. Primero, el jugador que tiene que volver a repetir un proceso de aislamiento. Y lo segundo, y eso requiere no estar integrado al equipo, no poder entrenar con el equipo, perder la continuidad en ese desarrollo de la química para un torneo corto, ¿verdad? Y lo segundo, que posiblemente tengamos que celebrar partidos en los que un jugador de impacto, que son los que son llamados a la selección, pues no va a poder acompañar a su compañero. Eh, El presidente del BCN señaló que en el mes de julio, cuando ustedes comenzaron a trabajar con la planificación de la burbuja, no tenían una comunicación completa de parte de FIBA de que la ventana se iba a llevar a cabo o no, por las dudas que había sobre la participación de México. Se reiteran ustedes en eso, porque aquí entonces hubo una falla, un disloque en la comunicación de algún lado o de otro. Hábleme sobre ese particular. Mira, yo realmente lo achaco a la pandemia, más bien, porque es que vivimos en un tiempo de incertidumbre del cual no podemos desprendernos. El BCN tuvo que hacer su pausa.
el 12 de marzo, por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Venía una orden ejecutiva por parte de la gobernadora. Entendimos que era razonable, había una instrucción de FIBA y de la federación, y el BCN pues en ese momento acató, puso en pausa su torneo, pero el único que puso en pausa su torneo no fue el BCN, también fue FIBA. FIBA puso en pausa su calendario hasta tener más información. En ese momento reinaba la incertidumbre, desconocíamos el comportamiento del virus, desconocíamos si íbamos a poder celebrar actividad deportiva en lo que restaba del año. El BCN, por salvar su torneo, estamos usando hashtag por la historia, porque prácticamente ese es el esfuerzo. El esfuerzo es que no hay un año sin BCN, y eso requería que completáramos la temporada 2020 en el 2020, ¿verdad? Así que ahí dirigimos los esfuerzos. Cuando nos dimos cuenta que ya no podíamos regresar a las canchas en julio, pues determinamos que había que buscar otras opciones, y en el mes de agosto fue cuando decidimos que íbamos a construir el proyecto de la burbuja, y en ese momento todavía estaba activa la sanción de México. Todavía no había una sede determinada para la celebración de la ventana de FIBA, y digamos que el timing fue un asunto que provocó el disloque más bien por causa de la pandemia. Las cosas no pudieron de inicio planificarse de una manera más coordinada, porque no todos los elementos estaban puestos sobre la mesa. Pero esto parece ser un círculo vicioso, parece ser una situación que se repite, la disyuntiva o qué es más importante, si es el BCN, si es la federación, si es el equipo nacional, si es el torneo superior. ¿De qué manera se va a poder trabajar para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo? Pues mira, yo te diría que en circunstancias normales, fuera de la pandemia, no hubiese habido esta disyuntiva. Yo creo que los jugadores hubiesen ido tranquilamente. Aquí los jugadores están tomando determinaciones por múltiples factores de lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? No solo están pensando en el sentido patrio, que yo sé que todos se sienten muy orgullosos de representar a la isla, sino que están pensando, ¿verdad?, en sí mismo, en un asunto de salud, en un asunto de que tengo que volver a pasar por una cuarentena. Yo a veces pongo el ejemplo de Brady, que tuvo que hacer una cuarentena cuando jugó en Asia, después tuvo que hacer una cuarentena cuando jugó en el BCN. El día que termina la cuarentena, en nuestra sede de la burbuja, se tiene que ir con la selección nacional, y cuando regrese tiene que hacer una nueva periodo de aislamiento. O sea que un jugador que para poder jugar baloncesto un par de días ha tenido que hacer muchos más en periodo de aislamiento. Y así va uno a uno con los jugadores, ¿verdad? Analizando lo que ha sucedido. Yo creo que el BCN de buena fe quiere ver que la selección sea, ¿verdad?, funcione lo mejor posible, que represente bien al país. Y yo creo que no podemos desligar la importancia de las dos cosas. Yo creo que es una relación que se complementa una con la otra. El BCN se encarga de desarrollar el talento, de identificar el talento, de ponerlo a jugar durante todo el año, para que cuando le toque representar a la selección de Puerto Rico, pues esté listo para hacer un buen desempeño. En la burbuja ustedes tuvieron, lidiar con el COVID ha sido un reto bien grande. Ustedes tuvieron positivos en Aguada, en Bayamón, tan reciente como esta semana tuvieron que suspender un día completo de torneo por resultados inconclusos y la preocupación de que pudiesen haber más positivos. ¿Cuán retante, cuán difícil ha sido lidiar con la situación del COVID dentro de la burbuja, y cómo usted entiende que lo han logrado hacer? Y si yo pudiera pedirle, ¿qué notas se dan ustedes? A, B, C, ¿qué notas se dan en el manejo del COVID en la burbuja? Muy bien, yo, ¿verdad? No quiero pecar de no tener humildad, pero yo diría que en este momento A, pero la A no se debe, que le quiero poner al manejo del COVID, no se debe exclusivamente a la administración, ¿verdad?, del BCN. Yo quiero decir que aquí hay un esfuerzo de todas las partes, que han comprendido, desde apoderados que quisieran estar sentados con sus jugadores en una cancha después de haber hecho la inversión y no lo están, porque entienden que hay que preservar la integridad de la burbuja. Obviamente el equipo del BCN, también hay un grupo de médicos que dijo, voy con ustedes a muerte, ¿verdad? Y ahí siguen y llevan meses con nosotros dedicándonos tiempo, dedicándonos un espacio, ¿verdad?, haciendo recomendaciones que yo sé que son difíciles para ojos de los jugadores, de los apoderados, de la fanaticada, pero ahí ha estado la clave. Yo creo que hay un buen grupo de profesionales, médicos, epidemiólogos, infectólogos, psicólogos deportivos, que están detrás de la labor que está haciendo la administración, y la administración, más que tomar decisiones
¿verdad? Basadas en su propio criterio, pues ha sabido respetar y seguir las recomendaciones de los que tienen la pericia para darlas. Y eso yo creo que ha sido el éxito. No es fácil, son 200 y pico de personas metidos aquí adentro tratando de, de exportarse de la mejor manera posible. Yo sé que llega el punto en que desespera, van pasando las semanas, no tienes la familia, no tienes las actividades que hacías de manera regular, estás confinado en un cuarto por muchas horas al día, pero yo creo que es más el hambre porque el torneo sea exitoso y porque se vea buen baloncesto en Puerto Rico. Muy bien, licenciado, muchas gracias, mucha suerte y éxito. Bueno, gracias a ti. Muy bien, amigos, este ha sido el podcast del Trabuco Deporte. Los esperamos el sábado, todo presentado a ustedes por 24 Marketplace, River TV, Universal. Que la pasen bien. Suerte y éxito, licenciado. Gracias.